Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Isaías capítulo 6, versículo 8, un versículo conocido para nosotros y que vamos a usar como tema a lo que hablaremos en el día de hoy. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Vuelvo a leerlo. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Gloria a Dios. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Vamos ante tu presencia, Señor, dándote gracias porque nos permites en esta hora y en este momento, Señor, tener tu palabra a nuestra vida. Te pedimos, te rogamos, nos guíes, nos dirijas y que podamos a través de esta palabra, Señor, ser ministrados. Más aún, Señor, poder tener la responsabilidad de lo que esta palabra también nos enseñará. En el nombre de Jesús, Señor, te rogamos hoy tu gran amor y misericordia sobre nuestras vidas, como siempre lo hemos sentido. En el nombre de Jesús, amén y amén, Señor. De ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hemos estado, no sé si llamarle estudiando, hemos estado revisando en la Escritura todo lo que es y compete al liderazgo de la iglesia en cuanto a diáconos, ancianos, obispos. Y por supuesto estamos en esta línea aprendiendo lo que la iglesia necesita para poder funcionar y para poder proyectarse en el tiempo. Hoy día estaremos hablando de el anciano bien preparado. El anciano bien preparado. Hablaremos de esto y yo quiero comenzar con una pregunta. Ya hemos tocado varios temas acerca de esto, pero lógicamente algunos de ustedes han escuchado, otros no. Pero la pregunta sería: ¿le gustaría a usted, hablo a los hermanos primeramente, ¿le gustaría a usted ser anciano de la iglesia? Es una buena pregunta y por supuesto uno también desea una buena respuesta. ¿Le gustaría a usted ser anciano de la iglesia? Vamos a analizar, hermano querido, en qué consiste este llamado a servir. Lo veremos bíblicamente. Veremos cómo puede, en otras palabras, prepararse para cumplir la tarea que por supuesto Dios espera que cumplamos. ¿Qué dones de alguna forma se requieren y cómo pueden también desarrollarse esos dones y esas habilidades que Dios entregará? Primero entendemos y comprendemos que Dios mismo es el que realiza el llamado y el nombramiento de anciano. La Biblia menciona que estos cargos sagrados surgen de un nombramiento divino. No es algo tan sencillo como decir nosotros vamos a nombrar a un diácono o vamos a nombrar a un líder de un grupo o de un área. Cuando hablamos de ancianos, hablamos de pastores, hablamos también de obispos. Entonces la Biblia menciona que estos cargos surgen de un nombramiento divino. Pablo les dice a los ancianos de Éfeso
que ellos han sido nombrados por el Espíritu Santo. Cuando vemos en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 28, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo, dice, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces vemos que el llamado de Dios es sin duda divino y al mismo tiempo es a través del Espíritu Santo. Por tanto, cada anciano debe preguntarse si cree realmente que el llamamiento que se le ha extendido, Dios mismo lo está llamando a un cargo sagrado. Si bien son elegidos de alguna manera por la autoridad de la iglesia, en este caso ya sea el pastor o el obispo, en el caso nuestro, los ancianos también deben reconocer que a través de dicho proceso Jesucristo los está escogiendo para el cargo de anciano. Entonces, al cumplir con sus deberes, los ancianos deben recordar una y otra vez la realidad de este mandato, y por supuesto ese mandato que han recibido y proviene por supuesto del cielo. La pregunta que nos hacemos es: ¿cuáles son las implicaciones o cuáles son los conflictos del nombramiento divino o las situaciones que pueden traer el nombramiento divino? Desde luego aquí no hay nada misterioso en ello, no hay nada oculto en ello. No vamos a descubrir que de repente cuando alguien recibe el llamado de Dios, toda clase de nuevos dones se van a abrir o van a aparecer nuevas destrezas o nuevas capacidades como por arte de magia. No es así. El nombramiento divino le va a dar la confianza necesaria para enfrentar, por supuesto, las incomodidades y también las situaciones que comenzarán a venir sobre su vida de acuerdo al llamado de anciano. Si el nombramiento que ha recibido fuera solo un asunto entre usted y quien eligió para llamarle a ese nombramiento, hablo del pastor u obispo, entonces no sería más que un simple miembro de una junta o de una sociedad o de cualquier institución humana. Seguiría entonces experimentando las limitaciones humanas que tiene. Quizá en este sentido usted no sea un orador destacado, quizá no sea una persona que tenga muchas capacidades, sea incluso muy tímido o falto de experiencia para ciertas circunstancias e incluso llegue a equivocarse, porque es parte de la humanidad. Pero con todo ello, los traspiés que puedan venir no deben llevarle a pensar que quizás otros puedan hacerlo mejor que usted. Porque en esta tarea, hermano querido, usted y Dios están juntos. Y este es el proceso de Dios que lleva adelante la vida de un anciano. El nombramiento divino tiene otro aspecto más y creo que es importante analizarlo. Cuando la persona es llamada y es ordenada para el cargo de anciano, el ministro siempre estará tratando de enfocarle la responsabilidad que tiene, pero también enfocará a la iglesia lo que debe hacer. Podríamos utilizar ciertas palabras, es como que estamos aquí nombrando a un anciano y le tendríamos que decir que le encargamos a ellos el pueblo de Dios. Y al mismo tiempo al pueblo de Dios le decimos que reciba a esos ancianos como un don de Cristo para la iglesia. Y tendríamos que decirle: hermanos, hónrenlos, acepten sus consejos y háganlo con seriedad. Porque no es cualquier cosa ser un anciano. Y estas, por supuesto, son palabras genuinas y también tranquilizadoras en el sentido de que hay responsabilidad. Ahora,
Las relaciones en la iglesia no siempre serán las más saludables. Hay conflictos y todos sabemos que hay conflictos porque hay diferentes caracteres y también hay diferentes opiniones y pensamientos. Depende de la óptica que nosotros usemos y cómo veamos las cosas. Quizás incluso a veces pueden presentarse sentimientos adversos. Por tanto, el anciano y también la congregación saben perfectamente que el cargo de anciano, que lo da Dios, por supuesto, debe tenerse por alta estima. Debe ser honrado. Entonces, si usted es una persona, y hablo a los varones, si usted es una persona que posee dones, que posee habilidades y que posee talentos, yo como su pastor voy a reconocer esos talentos, voy a reconocer esos dones cuando por supuesto coloque su nombre en la lista para candidato de anciano. Y al mismo tiempo el cargo que usted va a representar delante del Señor, yo lo pondré en oración para que el Señor me guíe a escoger adecuadamente, porque estamos hablando de la iglesia, de la obra del Señor. También la iglesia va a reconocer por supuesto sus dones. Y usted va a usar esos dones por medio del servicio a la iglesia del Señor. Aunque de hecho podríamos decir que usted tiene dones para servir, y eso es una realidad. Por eso va a ser escogido. Ahora, quizás no posea todos los dones que se requieren para un liderazgo efectivo para la congregación. Y eso es una verdad también que debemos asumirla. Desde que Dios me llamó en estos 28 años, yo no era lo que soy hoy. Y sin duda cuando miro hacia atrás veo tantos errores en mi ministerio, veo tantos errores en la forma de trabajar o en la forma de actuar, en la forma de ser, en la forma de aconsejar, en la forma de ver, en la forma de analizar las cosas. Veo tantos errores, pero no por ello dejé de servir al Señor. Y Dios va trabajando en nuestras vidas para moldearnos de acuerdo a la palabra de Dios. En este sentido, entonces, quizás otros hermanos posean dones extraordinarios y posean dones que quizás usted no tendrá. Pero aquí también vemos que la diversidad de los dones permite que los ancianos se complementen entre sí. Me refiero que si un anciano es escogido y luego otro y otro, o 3 o 4 ancianos, entonces cada uno de ellos tendrán quizás dones diferentes, pero esa diferencia no debe hacer una rivalidad, sino al contrario, esos dones deben trabajar para que de esa manera entonces se pueda permitir un complemento para ir en ayuda de la iglesia. La organización en sí de la iglesia, hermano querido, va a alcanzar su máxima eficacia o su máximo potencial cuando usted, como anciano y al mismo tiempo el pastor de la iglesia, pongan en práctica sus propios dones para el beneficio de toda la congregación. Porque lo que se busca, de acuerdo a la Escritura, es que la iglesia sea beneficiada. Cuando vemos nosotros en la Biblia las características de todo aquel que quiera servir a la iglesia, entendemos que al servir a la iglesia está sirviendo a Dios, pero debemos poner en claro que servir a la iglesia es la finalidad de los llamados de Dios. Recuerde que la palabra de Dios nos enseña que Dios dio dones a los hombres y esos dones son para la edificación de la iglesia. Esto no es para un orgullo propio, personal y decir, oh, yo soy bueno, soy capo en esto, soy inteligente, tengo este don, tengo aquí, tengo allá. Esto es para la edificación de la iglesia. Lo primero que debemos ver entonces, que una de las exigencias que la palabra de Dios nos muestra es que debemos tener la semejanza con Cristo. Difícilmente ser igual a Cristo, es imposible, diría yo, pero la semejanza con Cristo. Ahora, es probable que usted no se considere en gran medida semejante a Cristo. Quizás sienta que todavía, y lo puedo decir así, le falta mucho crecimiento espiritual, y eso es una realidad. A todos nos falta crecimiento espiritual.
Pero este proceso exige nuestra cooperación, nuestra voluntad con el Espíritu Santo para que Él nos lleve a ese crecimiento. El llegar a ser como Cristo, hermano querido, requiere tanto el poder divino como también el cumplimiento de las responsabilidades humanas. Hay tres cosas, y yo puedo marcarlas, tres cosas que constituyen y de alguna manera contribuyen también a ser más como Cristo. Primero, nuestra entrega a Dios. ¿Cuánto nos entregamos a Dios? Segundo, nuestra libertad del pecado. O sea, nosotros estamos constantemente apartándonos del pecado. Tercero, nuestro crecimiento espiritual. Es fundamental. Un día, sin embargo, el proceso será completo. Llegará el día en que cada anciano habrá completado ese proceso. Cuando vemos en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, la promesa de ser plenamente semejantes a Cristo en el futuro es en sí misma una motivación para llegar a ser más como Cristo ahora. No debe ser un obstáculo porque consideramos que no somos como Cristo, pero el Señor nos dice que vamos a ser como Él. Por lo tanto, ahora es cuando nosotros debemos motivarnos a ser como Cristo. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3, dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea, nuestro esfuerzo, nuestra disposición, nuestro deseo, nuestro anhelo debe estar entonces en ser como Cristo. Lo segundo podríamos marcar es la madurez de la fe. La madurez de la fe o la madurez en la fe, como usted quiera enfocarlo. Yo entiendo que el cultivo llega a madurar solo al final de su tiempo de crecimiento. No madura mientras no haya terminado de crecer. De igual modo, el anciano debe ser maduro o probado en la fe. O sea, es imposible que una persona, porque es anciano, como dije al principio, también es nombrado como anciano y ya tiene que tener todos los dones. No, va a llegar a una madurez en el proceso mismo, y eso implica entonces que va a ser probado en la fe. Este proceso de maduración entonces quizás incluya soportar situaciones difíciles y ser fiel a pesar de todo. Ejercer incluso una diligencia constante y superar las tentaciones que pueda presentarse a su vida. Como anciano entonces, que tiene madurez en la fe, va a tener la paciencia para de alguna manera razonar con personas poco razonables. Yo creo que todos hemos tenido la experiencia de tratar con personas poco razonables, y tendremos que tener la paciencia, tal como Pablo dijo, soportándoos unos a otros. En ese sentido, entonces, en situaciones difíciles y también muy complejas a veces, no podemos perder la cordura rápidamente. El temperamento tiene que tenerse un cuidado único. Y no puede ofenderse con facilidad. Y aunque a veces dan ganas, ¿no?, de actuar o de responder, pero uno tiene que tener esta paciencia. Y cuesta. Pero la prueba de nuestra fe nos va dando esa paciencia. Además, debemos enfocarnos en lo que realmente es importante y no en lo espectacular, porque a veces la gente se va por ese lado, ¿no? Si hablamos entonces de la paciencia, lógicamente debe estar dentro de la vida del anciano o en el anciano.
Para la mayoría de personas, y creo todos de alguna manera vivimos esta realidad, esta característica del fruto del Espíritu es difícil de lograr, la paciencia. Creo que todo nos cuesta, ¿no? Hay áreas de nuestra vida que la paciencia no nos ayuda mucho, o no la tenemos, mejor dicho, en esa área. Hay algunas áreas que podemos avanzar fácilmente porque tenemos paciencia, pero en otras como que nos cuesta mucho. ¿Por qué? Porque la paciencia choca con nuestra tendencia humana. Tendemos a ser impacientes. La paciencia es el fruto que surge lentamente cuando sabemos esperar con confianza. La pregunta es: ¿a quién le gusta esperar? ¿Quién tiene la confianza para creer y esperar que Dios va a obrar a pesar de? Entonces, la paciencia es un fruto que debe estar en la vida del anciano, pero no será instantáneo, como dije. No es algo instantáneo, sino es algo que se va a dar en el tiempo con la prueba de esa fe. Lo otro que podemos marcar también es la humildad. La mayoría de las virtudes cristianas, hermano querido, son difíciles de conseguir. Esto no es comprarlo allí en el supermercado, no es ir a un lugar y decir: por favor, véndame un poco de humildad porque me está faltando. No es así. La humildad es algo difícil de conseguir. Y la palabra humildad procede de una palabra latina que significa próximo al suelo. Próximo al suelo. Se entiende la idea, ¿cierto? La humildad. Algunas de las personas que el anciano tendrá que atender y que tendrá que pastorear se han visto zarandeadas por la vida, conflictos, dramas, problemas, situaciones difíciles, y están, por así decirlo, postrados en la tierra, en el suelo literalmente. Entonces, ante esa situación, viendo esta realidad por otro lado, para que nos podamos comunicar con ellos, debemos comprender la situación. Tendremos que ubicarnos al nivel que se encuentran. Entonces, la humildad es el verdadero espíritu del liderazgo. Ser humildes y reconocer que también nosotros hemos estado en algún momento en esa circunstancia o situación o algo similar. Lo otro que debe tener el anciano es el entusiasmo. ¿Cómo es usted en el evangelio? ¿Es entusiasta? No, con ese ánimo ya me lo dijo todo. No, está pero más que entusiasmado esta noche. Usted dice: pastor, ¿por qué nos enseña esto si esto no tiene nada que ver conmigo? Sobre todo las hermanas estarán diciendo: ¿qué tiene que ver conmigo esto? Es que si usted no entiende lo que un anciano debe hacer, entonces ¿cómo lo va a respetar? Esto es todo lo que vive un pastor, un líder, un obispo, un anciano. Y tiene que tener estas cualidades. Entonces no es nada fácil tratar con personas que a veces son difíciles de tratar. Yo sé que hay algunos hermanos tan agradables que me gustaría hablar todo el día con ellos. Oh, qué maravilla. Pero no todos son iguales. No todos piensan iguales. Y el entusiasmo no puede fallar. Tenemos que seguir entusiasmados, subir al altar, predicar, ministrar, enseñar, corregir, atender en la oficina, dar consejo, esperar, tener paciencia, escuchar. Dios. Y uno tiene que tener ese entusiasmo igual. Entonces, si meditamos en la palabra de Dios y permitimos que Dios more en lo más íntimo de nuestro ser, nos volvemos personas entusiastas. ¿Por qué? ¿Cómo no ser entusiasta, hermano querido, cuando sé que el Señor está conmigo? O sea, ¿cómo no voy a estar entusiasmado si sé que el Señor está conmigo? Eso no importa lo que esté ocurriendo a mi alrededor o los conflictos que tenga que enfrentar. Estoy entusiasmado porque Dios está conmigo. No sé si está con usted. Ahora, una persona entusiasmada, y lo pongo de esta manera, llegará muy lejos porque el entusiasmo puede con todos los obstáculos que se presenten. Ahora, la palabra entusiasmo proviene del griego que quiere decir Dios dentro de ti. Grábelo ahí. La palabra entusiasmo viene del griego que quiere decir Dios dentro de ti.
Entonces, si Dios está dentro de usted, es como leemos en ese versículo que dice: si Dios es por nosotros, o sea, ¿cómo no estar entusiasmado? Alguien decía por allí: cuando es más difícil para nosotros, es más fácil para Dios. Otro hermano decía por allí: hermano, ¿sabe qué? Me gozo porque cuando vienen las dificultades me encanta ver cómo el Señor las soluciona. Es una oportunidad para ver el poder de Dios, para ver la mano de Dios, y uno no debe perder el entusiasmo. Alguien dice por allí: esto se está poniendo bueno. ¿Cuándo decimos eso? Cuando todo el culto está lindo. Pero debemos aprender a decir que cuando hay problemas y dificultades, esto se está poniendo bueno. ¿Por qué? Una, porque las dificultades prueban nuestra fe. Segundo, porque esas dificultades permiten ver la mano de Dios moviéndose en nuestra vida, porque sin duda el Señor está con nosotros. En la antigua Grecia, por eso viene del griego, en la antigua Grecia le llamaban entusiastas a aquellas personas que tenían la capacidad de transformar el mundo que los rodeaba y hacer que sucedieran cosas extraordinarias. Ellos decían que tenían a Dios dentro de sí, que los guiaba con la fuerza y la sabiduría. O sea, el entusiasmo entonces no es una cualidad que se constituye o que se desarrolla. Es un estado de fe. No es que usted va a desarrollar entusiasmo. No, es un estado de fe. Si yo confío en Dios, estoy entusiasmado. Se le acabó el entusiasmo a usted, ¿ve? Es un estado de fe. Y es vital, hermano querido, revisar nuestro nivel de entusiasmo, porque cuando a usted se le acaba el entusiasmo, significa que su fe está flaqueando. Es cuando usted pierde el interés por lo que hacemos, por lo que hace. Entonces, el buscar los conocimientos para mejorar lo que hacemos y desarrollar, por supuesto, la convicción de que no importa los retos, no importa las dificultades, no importa los conflictos que se presenten, nosotros podemos convertir nuestros sueños en una realidad. También el anciano debe tener un temor reverente. Se trata de una mezcla de reverencia, temor y también de admiración ante lo majestuoso y sublime de Dios. A eso se refiere temor reverente. El temor reverente, hermano querido, y el entusiasmo están estrechamente relacionados. Podemos analizar entonces que a veces son nuestros sentimientos los que experimentan, y que al mismo tiempo esos sentimientos que nosotros experimentamos cuando contemplamos las grandes obras de Dios o entre el pueblo de Dios, son a veces los que nos entusiasman. Ahora, no podremos llevar a cabo nuestra labor de anciano, ni ningún anciano podrá llevar a cabo la labor de anciano si no posee ese sentimiento de temor reverente. Si este sentir no está en el anciano, entonces las cosas santas de Dios tienden a convertirse en algo común y ordinario. Ya no le entusiasma. Entonces debemos tener ese temor reverente. También debe haber en el anciano sabiduría. Los ancianos también han de ser sabios consejeros, y para todo esto necesitarán, por supuesto, de parte de nuestro Dios la sabiduría necesaria para poder atender, solucionar problemas entre la congregación. Lo vemos también en los mismos discípulos cuando había problemas entre las personas, los
discípulos que las mesas eran desatendidas, que las viudas no estaban recibiendo lo que necesitaban, y ellos con sabiduría dijeron: escojan ustedes 7 varones que atiendan las mesas, nosotros nos preocuparemos de la oración y la palabra. Dios da soluciones a través de la sabiduría. La sabiduría es una lámpara que ilumina a todos los otros dones que podamos poseer. Algunos dicen que la sabiduría no se puede aprender. Esto no es un asunto de aprender sabiduría. Algunas personas leen mucho y tienen mucho conocimiento y pueden hablar de ese conocimiento y pueden entregar ese conocimiento, pero no tienen sabiduría, solo tienen conocimiento. Y el problema es que necesitamos sabiduría. Debemos aplicar correctamente lo que conocemos. Entonces, en este sentido, debemos entender que no se puede aprender la sabiduría. La sabiduría puede decirse que se tiene o no se tiene. Pero a través de la Escritura vemos que de alguna manera Dios puede darnos sabiduría. Salomón, ¿qué es lo que hizo? Le pidió a Dios sabiduría y Dios le concedió la petición. Por lo tanto, Dios puede darnos a nosotros sabiduría. No es algo que podamos aprender, sino es algo que podemos recibir de parte de Dios. El apóstol Santiago aconseja a todos los creyentes que pidan a Dios sabiduría con la firme certeza, con la firme seguridad de que, por supuesto, responderá favorablemente a tales oraciones. Cuando vemos Santiago 1:5, ¿qué dice? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, y ahí levantamos la mano nosotros así, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Yo no sé cuántas veces ha orado usted a Dios pidiendo sabiduría. Yo sé que ora pidiendo otras cosas. Señor, dame más sueldo, dame otro trabajo. Señor, dame otro terno, dame otro vestido, dame otra blusa, dame otra televisión, dame otro auto, dame otra casa, dame otro hijo, dame otra hija. Ay, Señor. Pero ¿cuántos han pedido sabiduría alguna vez en su oración? Uy, tan poquitos. Con razón estamos como estamos. Porque lo que más necesitamos es sabiduría. Entonces, el término sabiduría, y para poder aplicarlo y entenderlo un poco más, señala la prudencia, juicio y cordura de una persona. Eso es lo que señala la sabiduría. O sea, el anciano sabio puede ver las situaciones como son en realidad. Las ve de todos los ángulos. La examina con mucha claridad. Las ve en su correcta proporción. Él se puede dar cuenta entonces de que cuáles cosas fueron las que causaron la situación y cuál será el resultado probable de aquella situación. Entonces la sabiduría lo que hace es de capacitar para que vea tal como realmente es. Y al mismo tiempo la sabiduría nos da una realidad de nosotros mismos. Nos vemos realmente como somos. Nos hace estar conscientes de, primero, nuestros ideales, también de nuestros prejuicios. ¿Cuántos tienen prejuicios aquí? Yo tengo un montón, usted tiene otro montón, hacemos un montón, una montaña de prejuicios. Cada uno de nosotros estamos llenos de prejuicios. Pero la sabiduría nos hace ver nuestros prejuicios, al mismo tiempo nos hace ver nuestras esperanzas, nos hace ver nuestros recursos, nos hace ver nuestras experiencias, nuestras debilidades, nuestras fortalezas, nuestros intereses, nuestras dudas, nuestras iras, nuestros temores, y también nos hace ver realmente quiénes somos en Cristo. Todo eso. Entonces nos vamos a dar cuenta de que todos estos factores afectan la relación
que tenemos con los nuestros. A veces nosotros tenemos problemas, ¿no? Claro, ¿quién no tiene problema? Levante la mano, ¿quién no tiene problema? Le pasamos a algunos nuestros. Todos tenemos problemas, ya sea en el matrimonio, en el trabajo, en la iglesia, en la familia, en cualquier lugar tenemos problemas. Todos tenemos problemas, ¿sí o no? Entonces, cuando tenemos sabiduría, nos damos cuenta de por qué tenemos problemas en nuestras relaciones con los nuestros. Un anciano poco sabio, por ejemplo, puede sin querer introducir cierta, ¿cómo le podríamos llamar para darlo a entender? Cierta basura personal en la interacción con los miembros de la congregación. Por eso entonces tiene que haber sabiduría en el anciano, para que no esté creando conflictos, sino solucionando conflictos. Eso es lo que debe hacer. El objetivo de Dios, ¿cuál será el objetivo de Dios? Eso es como poner una redondela, ¿no? ¿Usted ha tirado tiro al blanco alguna vez? Hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Y pegarle en el centro justo ahí. Qué bueno. ¿Cuál será el objetivo de Dios? Sin duda, cuando vemos en la Escritura, el objetivo de Dios es llevarnos a la perfección a través de la fe, en una obra, por supuesto, única y completa a través de Jesucristo. Él quiere llevarnos a la perfección. ¿Usted es perfecto? No, yo tampoco, pero Él quiere llevarnos a la perfección. O sea, Él quiere que nosotros seamos perfectos. Y para ello entonces nos dejó a nuestro alcance la palabra, para que nosotros podamos perfeccionarnos a través de la palabra. Y aquí, por supuesto, en la palabra del Señor nos cuenta el plan del Redentor, el plan de la salvación para nuestra vida, y nos enseña acerca de las buenas noticias del Evangelio, y al mismo tiempo para enfocarnos en la salvación eterna. Nos exhorta constantemente a conocer la palabra, a creer la palabra, a vivir la palabra, y nos lleva a la perfección basada en la palabra por Dios. Pablo le escribe a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 y 17. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la escritura, por ser inspirada por Dios, escuche bien esto, por ser inspirada por Dios, es la verdad absoluta. La verdad absoluta, no hay otra verdad fuera de esta. Es extremadamente relevante para nosotros. Entonces nosotros debemos estar siempre atentos a la palabra de Dios. Ahora, la escritura, por ser inspirada, es útil para enseñarnos cómo se debe vivir. ¿Usted sabe cómo vivir la vida? No, la verdad que no lo sabemos. ¿Cómo aprendemos a vivir la vida? Por la palabra. Y la palabra misma es útil para convencernos del mal que hacemos. ¿Quién le enseñó a usted que había hecho un mal? La palabra. Escuchó al predicador, aunque no le gustó lo que dijo el predicador, pero se dio cuenta que tenía razón. ¿Y cómo sabe lo que yo hice? La palabra lo descubrió. Entonces nos convence del mal que hacemos. Y al mismo tiempo es muy provechosa, hermano querido, para enderezar lo que se ha torcido, y por sobre todas las cosas nos enseña a ser justos en la manera de vivir. Todo eso hace la palabra. Entonces la verdad es que está a nuestro alcance el equipamiento para estar siempre preparados para hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos, o sea, la voluntad de Dios. Nuestra vida entonces se debe caracterizar por
la plenitud y el gozo que tenemos por su palabra, no por el sufrimiento y de alguna manera el estancamiento, sino por la plenitud y gozo que tenemos en Cristo Jesús. Ahora, yo sé que esto puede parecer muy difícil, ¿no? Pero usted tiene que entender esta responsabilidad. Cada creyente debe estar gozoso en el Señor, porque Cristo nos amó. Entonces, cuando vemos la responsabilidad que toma un anciano, no puede andar por la vida sin conocer que la Biblia dice lo que debemos hacer, y que al mismo tiempo nos enseña la Escritura que vamos a enfrentar situaciones difíciles. El mismo Señor Jesús le dice a sus propios discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Usted hoy vive aflicciones, vive situaciones, vive conflictos, vive dramas, no sabe cómo solucionarlos, se complica, su cabeza parece que va a reventar, no haya qué hacer, no tiene salida, no tiene dirección, y usted necesita un consejo. Y aquí está la palabra de Dios que puede aconsejarlo, y aquí hay sabiduría, dice. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como tiene que hacerlo un anciano, apartar tiempo para conocer la palabra de Dios, para estudiar la palabra de Dios, para meditar en la palabra de Dios. No para ver qué le digo a los hermanos, sino para ver primeramente qué es lo que Dios me dice a mí. Entonces, de esa forma seremos enseñados, primeramente nosotros, seremos corregidos, seremos redarguidos, seremos instruidos por ella. Esa es nuestra más grande realidad. Y también viene el equipamiento necesario para estar enteramente preparados, como dice la Escritura, para toda buena obra. ¿Cómo usted va a hacer una buena obra? ¿En base a qué? ¿En base a su criterio? ¿En base a su actitud? ¿En base a lo que usted piensa? ¿En base a lo que usted opina? No, usted debe hacer una buena obra, pero en base a lo que la palabra de Dios le ha enseñado. Entonces, lo que hace Dios es seguir llamando hoy día a sus filas a siervos, a hombres y mujeres de Dios, para que les sirvan en diferentes áreas de la obra de Dios, que estén dispuestos enteramente y preparados para toda buena obra. Entonces, la sabiduría de Dios, que es la palabra en sí, es gratuita, es accesible para todos aquellos que desean prepararse para aceptar ese hermoso llamado que Dios hace a sus vidas. A veces nos quedamos ahí estancados, porque queremos avanzar, pero a nuestra manera, porque queremos alcanzar lugares o cargos o responsabilidades, pero a nuestra manera. No es así. Debemos nosotros saber que solo la palabra de Dios va a provocar esa sabiduría, y estaremos preparados en el momento que se nos llame. Es evidente que todo cristiano debiera leer la Biblia, ¿no? Usted lee la Biblia, ¿no? Gracias por los amenes. Los hermanos que están en televisión y radio, no se escucha los amenes porque yo tengo el micrófono, por eso no se escuchó nada. Pero aquí los hermanos dijeron un amén fuerte. Todo cristiano debe leer la Biblia. Y aún más, los ancianos deben leerla mucho más. ¿Por qué? Porque necesitan estar instruidos y guiados y dirigidos por el Señor. Pero todos sabemos que en esto se necesita un esfuerzo personal, un esfuerzo especial, para llegar a ser un asiduo lector de la Biblia, para que podamos conocer la palabra del Señor. Por lo menos hay dos beneficios que podemos sacar de la lectura frecuente de la Escritura. Primero, saber y entender que la Biblia es la fuente de la cual extraemos los recursos para servir a los miembros que están bajo nuestro cuidado. O sea, cuando leemos la palabra, leemos de ella para poder sacar recursos y poder servirles mejor. Cuando el anciano se desempeña en su labor en la iglesia, él toma nota primero de las necesidades, de los desafíos, de las luchas, de los problemas que ha observado dentro de la congregación, porque de que los hay, los hay.
Y luego trata entonces de determinar en qué forma la Biblia los aborda. ¿Cómo lo hace el Señor? ¿Cómo lo hicieron los apóstoles? ¿Cómo lo hicieron los discípulos? ¿Qué hicieron en ellos en esta circunstancia? Tiene que haber algo similar, tiene que haber algo que haber ocurrido de esta manera. Tienen que haber tenido también dentro de la iglesia algunos conflictivos, algunos que no creen, algunos que reprochan, algunos que comentan, algunos que murmuran, algunos que pelan, qué sé yo, no sé. Y ahí busco en la palabra a ver qué se puede hacer. Entonces, luego que encuentro aquello, trato de determinar, por supuesto, en qué forma lo puedo abordar. Vemos también que la palabra de Dios, cuando somos lectores de la palabra de Dios, va en nuestro propio beneficio, nuestro propio bienestar espiritual. Porque la vida es exigente. Todos los días nos enfrentamos a situaciones las cuales a veces no sabemos qué hacer. Pero si leemos constantemente la palabra de Dios y nos enfrentamos a algún problema, decimos, esto le pasó a Pablo, similar a lo que me está pasando aquí. ¿Qué hizo Pablo? Esto hizo Pablo. Yo voy a esperar. Ser anciano agrega simplemente una presión más a la vida que llevamos. Para algunos el ser pastor, ser pastor de una iglesia así es fácil. Te cambio el trabajo por una semana. Tú te haces cargo de esto, yo me voy a hacer cargo de tu trabajo. Sería un alivio para mí. Porque no es fácil. Aquí no se trata de agradar a las personas, se trata de guiar a las personas, se trata de aconsejar a las personas, se trata de entender a las personas, se trata de soportar a las personas, se trata entonces de entender que en este sentido mi vida espiritual tiene que estar bien para poder aconsejar. Entonces, como anciano, tenemos que tomar una seria responsabilidad y entender que vamos a tener que recargar las baterías en forma periódica. No podemos dejarnos estar, sino que tenemos que estar recargando las baterías constantemente. Si somos negligentes con nosotros mismos, entonces va a llegar el momento en que nos quedaremos totalmente agotados, fuera, no vamos a servir para nada. Entonces tenemos que convertir la lectura de la Biblia en un hábito que sea regular, que sea una rutina cotidiana. Y quizás incluso le resulte útil terminar su lectura diaria o su lectura de la Biblia con un momento de reflexión y de oración acerca de los versículos que pudo leer. Durante todo el día usted debe mantener la mente en la palabra de Dios, el mensaje que recibió de la Biblia. Esto le va a ayudar, por supuesto, a enfrentar los desafíos del día en compañía de Dios, y al mismo tiempo va a discernir la voluntad del Señor, no importa lo que esté ocurriendo. La otra exigencia para el anciano es cuánto tiempo de oración tendrá. Apartar tiempo en su ocupadísima agenda para orar. Lo primero que debe hacer el anciano, orar primeramente por sí mismo. Eso le ayuda, por supuesto, a hacer frente a los, no sé cómo llamarles, los ajetreos mismos de la vida de todos los días. La oración renueva, realinea, realimenta, fortalece al que ora, nos ayuda. Y esto es la vida de cada cristiano. Si usted no ora, lógicamente está como está. Los problemas no sabe cómo solucionarlos, no sabe qué hacer, no sabe cómo enfrentarlos. Entonces, cuando salimos de la oración o de nuestro retiro de oración, depende de lo que usted haga,
lo hará con un sentido renovado de plenitud y de entusiasmo por el ministerio que Dios le ha entregado a hacer y servir en la obra de Dios. Además, usted va a orar por los suyos, va a orar por su familia, va a orar también por los hermanos, orar por las personas y por las familias que necesitan ayuda. Entonces es una exigencia del cargo que usted ha aceptado. El anciano debe estar preocupado de la congregación. Algunos piensan que yo no oro por ustedes, y sí oro. Y cuando oro me acuerdo de algunas cosas de ustedes. No los estoy pelando, estoy hablando con Él. Él sabe más que yo. Yo solamente le digo: Señor, yo veo esto, y yo te pido que ayudes a mi hermano, a mi hermana. Lo encuentro un poquito porfiado, lo encuentro un poquito hablador, lo encuentro un poquito sentimental, lo encuentro un poquito, bueno, no importa, ¿no? Y yo le presento en oración al Señor aquello para que Él me ayude a mí a poder tratar con usted, saber cómo debo hacerlo. Ahora, cuando tenemos una lista de personas por las cuales oramos constantemente, sin duda nos ayuda, porque vamos paso a paso nombrándolas, orando y presentándolas al Señor en oración. Quizás no podemos dedicar todo el tiempo de oración a una sola persona, pero han habido ocasiones en las cuales hemos orado por una persona específica, por alguna situación grave, delicada, conflictiva. Muchas personas me escriben al WhatsApp, me escriben al Facebook, me escriben ya sea por interno, o me llaman o me envían también oraciones por muchas personas, y oramos por ellas. Tratamos de hacerlo mejor. Tratamos de hacerlo mejor. Y una de las cosas que debemos hacer es administrar bien el tiempo. ¿Alguna vez usted en su casa, en la comodidad de su casa, se ha preguntado alguna vez si realmente es posible hacer todo lo que se necesita hacer por una iglesia? Para hacer de esa iglesia en realidad una iglesia poderosa en las manos de Dios. ¿Se ha preguntado eso? Algunos me preguntan a veces ¿qué busco yo? ¿Qué quiero yo? ¿Qué quiero alcanzar como pastor? Yo deseo que esta iglesia sea poderosa en las manos de Dios. Que Dios levante aquí ministerios, dones, talentos, cosas extraordinarias en la vida de cada creyente. Pero para ello no es un arte de magia, es un proceso el cual debe darse paulatinamente. ¿No se siente a veces ustedes, o no sienten esto, que hay tantas cosas que hacer y tan poco tiempo para hacerlo? ¿No le ha pasado que los días se van volando y como que dicen, se pasó la semana y no alcanzamos a hacer lo que queríamos hacer por la obra? Vivimos una realidad innegable, hermano. Permíteme darte algunas sugerencias en esto, y para los ancianos que normalmente debemos buscar al Señor y debemos hacer la voluntad de Dios, y para aquellos que puedan ser ancianos de esta iglesia. Es al igual que el agua, el tiempo puede escurrirse aunque sea muy lentamente. Sin embargo, tanto el tiempo como el agua pueden administrarse. Usted y yo podemos aprender a administrar el tiempo. Incluso puedes convertirlo en un hábito duradero. Cuando tomas el control de tus horarios, es solo una parte del asunto. Hay otras cosas adicionales que hacer. Sería una buena idea que examines tus tareas y tus obligaciones. O sea, tenemos que decidir lo que podemos hacer y luego establecer metas apropiadas para poder cumplirlas. Solo entonces vamos a poder empezar a programar nuestros horarios. Yo sé que más de algunos de ustedes tiene algún calendario, ¿no? Y va anotando algunas cosas. A veces es bueno anotar cosas, actividades de la iglesia, divididas por semana, divididas por meses, hacer una agenda.
escribir las reuniones que ya han sido acordadas, en la medida que por supuesto también se van a ejecutar, recordar los informes que de alguna manera se dieron. En fin, llevar un registro de las tareas realizadas y al mismo tiempo de las visitas efectuadas. Cada vez que voy a un local, reviso inmediatamente en mi agenda qué prediqué la vez anterior, de qué les hablé, qué noticia les di, todo aquello. Y luego de eso, por supuesto, anoto lo que hice esa misma noche. Y voy haciendo una agenda de todo eso y me voy proyectando. Ahora, si durante un periodo de tiempo nos ausentamos de alguna manera en la obra de Dios y también en nuestro hogar, debemos tener mucho cuidado en eso, porque lógicamente hay familia detrás y hay una iglesia detrás. Hay personas que me dicen a mí: pastor, ¿y usted no viaja? No, yo no viajo. ¿Y pastor, usted no acepta invitaciones de otra iglesia? No, casi no acepto. ¿Por qué? Porque Dios me llamó aquí. Llevo 28 años predicando, y en los 28 años creo registrar en mi agenda personal solamente 21 veces que he estado fuera de la iglesia un día domingo. 21 veces, o sea, es como decir prácticamente una vez al año, entre comillas. Pero usted no se ha dado cuenta de eso. Hay pastores que nunca están en la iglesia el día domingo. No digo nunca, pero casi siempre están fuera. Y nosotros procuramos estar siempre. En esta pandemia no le he dejado de predicar en este año 6 meses. Los primeros meses de la pandemia: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Después de que volvimos un poco a la normalidad con los cultos presenciales: jueves, sábado, domingo. Jueves, sábado, domingo. Jueves, sábado, domingo. Jueves, sábado, domingo. Y ahora estamos en esa posición. Hablo de la iglesia matriz. Los viernes estoy en los locales, los miércoles estoy en el Zoom con los hermanos que se quieren reunir conmigo. Gloria a Dios por ellos. Los lunes y martes preparo los temas del fin de semana. En el fondo estoy preocupado por la iglesia del Señor, y eso es lo que debe hacer un anciano constantemente. Entonces siempre tendremos situaciones difíciles. Cuando tratamos de resolver conflictos inesperados en cuanto al tiempo, recuerde que sería muy difícil si no tuviéramos un calendario. Hoy día disponemos de un medio para seguir la pista a las tareas y volvernos a programar, porque hay mucha tecnología y eso nos ayuda, ¿no? Programamos el celular que nos avise 2 horas antes, un día antes, 2 días antes, y ahí está el celular anunciándonos que recuerda que tienes que ir a tal local, recuerda que tienes que ir a tal lugar, recuerda que tienes que hacer esto, recuerda que tienes que hacer esto otro. Esta es una ventaja, por supuesto, de planificación, pero tenemos que entender que todo esto debe ser ordenado y tratar de hacer lo mejor posible. Déjame terminar con este tema. Yo sé que para algunos este tema no es tan importante, pero es relevante para la iglesia en general. ¿Qué pasa cuando nos sentimos incompetentes? ¿Se ha sentido alguna vez usted incompetente en algún área de la obra de Dios? Bueno, yo soy el pastor y usted dice: usted es el pastor. No creo que usted se haya sentido incompetente. Cientos de veces me he sentido incompetente. Cientos de veces he fallado, cientos de veces me he equivocado, cientos de veces no he hecho lo que debiera haber hecho, cientos de veces he lamentado no haber estado en alguna situación, en algún momento de algún hermano o hermana, alguna familia, porque lógicamente hay situaciones que uno tiene que ver antes de eso, y es lamentable. Y no es una excusa, es una realidad. Nos sentimos incompetentes. Siempre habrá algún momento en que los ancianos se sientan que son incompetentes totalmente, porque no existen soluciones sencillas. Si queremos servir de alguna manera al Maestro, a nuestro Señor Jesucristo, no podemos evitar el dolor y no podemos evitar las luchas. Es imposible. Recuerde que los sembradores a menudo siembran con lágrimas. De acuerdo al Salmo 126, versículo 5, tal como lo dice el salmista, dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán.
Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Consideremos algo. Debemos ver las cosas en la perspectiva correcta. Tenemos que asegurarnos de ver la perspectiva correcta en cuanto al papel que tenemos como líderes, como ancianos, como pastores o como obispos. Somos responsables de servir a la congregación. Y sabe, lo debemos hacer con un espíritu adecuado, de compromiso y también de empatía. Pero no somos responsables del resultado. Debemos servir a la congregación, pero no podemos nosotros manipular el resultado. Es imposible. Servimos en nombre de Cristo y el Señor es quien da el crecimiento cuando quiere y a su manera. Nos gustaría ser mejor, nos gustaría ser más capaces, pero Dios es el que da el crecimiento. Ante eso tenemos que evitar constantemente el desánimo. ¿Se ha desanimado usted? Motivos pueden haber muchos. No podemos aminorarnos si sentimos que la labor que hacemos tiene altos y bajos. Y constantemente vemos esa realidad en nuestra vida. Son 28 años en donde hemos visto altos y bajos. Aunque tenemos una responsabilidad y tenemos un cargo que es digno y honorable, claro que sí, pero en tiempos de desánimo quizá no parezca muy real que es digno y honorable, pero para Cristo sí lo es. Sería tremendamente alentador, hermano querido, que los miembros de la iglesia de vez en cuando expresaran palabras de aprecio que tengan un significado para nuestras vidas. Pero se entiende que solamente la iglesia es la que espera palabras de aliento. Con todo debemos seguir adelante, confiando, por supuesto, en que nuestros hermanos cumplirán con la promesa que hicieron cuando fueron ordenados. En el caso mío, cuando fui ordenado. ¿Sabe? La congregación que promete honrar a sus ancianos, a sus pastores, que promete sostenerlos en oración, en alentarnos, especialmente cuando experimentamos la carga de la labor misma. Uno espera que eso pueda ocurrir, pero a veces no sucede así. Y uno debe continuar igual. ¿Por qué? Porque es el llamado de Dios. Debemos tener una visión espiritual de la iglesia. No mirar los hechos humanos y debilidades o incluso falencias de la iglesia, sino debemos tener una visión espiritual de ella. Hacer partícipes a otros de lo que hemos recibido a través de la oración, a través de la palabra de Dios. Porque es un privilegio hacerlo, hermano querido, y debiéramos tomar en serio eso. El Maestro, nuestro Señor Jesucristo, formó a sus obreros y los dotó con los dones necesarios para el cumplimiento de su servicio. Y algunas de estas actividades implican otras cosas aparte de la enseñanza propiamente dicha, ¿no? Es complicado. Nosotros tenemos que ayudar, consolar, animar, advertir. Pero todas ellas tienen como base la Escritura. Y debemos hacerlo de la mejor manera. Entonces, cuando hablamos de los ancianos de la iglesia, hablamos de personas que tendrán que ser dotadas de sabiduría para poder hacer la voluntad de Dios. Y la iglesia al mismo tiempo debe tener esa actitud de honrar a quienes le sirven, porque estamos para servirles. Y tratamos en lo posible de hacer la voluntad de Dios en todos los aspectos de los que el Señor nos señala en su palabra. No es fácil, porque aunque usted no lo crea, seguimos siendo humanos.
Y tal como usted tenemos sentimientos, y tal como usted tenemos emociones, y tal como usted tenemos conflictos y problemas, y tal como usted tenemos luchas. Pero a veces pareciera que se olvida. Pareciera que Dios está más con el pastor que con la congregación, o más con los ancianos que con la congregación, cuando el Señor dice que está con todos nosotros. Por eso en esto debemos aprender que las personas que Dios llama no es que sean perfectas, pero van camino a la perfección, tal como usted ha sido llamado. Y quizás la responsabilidad mayor recae sobre aquellos que han recibido ese llamado de Dios, porque es un hecho de que ellos deben servir a la iglesia, pero usted debe servir al Señor. Y esto complica a veces un poco el entendimiento de las cosas. Por eso estamos enseñando acerca de esto, para que cada uno de nosotros entendamos, por un lado, entender la responsabilidad de los diáconos, la responsabilidad de los ancianos, pero por otro lado también el reconocimiento de la iglesia a la labor y la función de aquellos que han sido llamados por Dios. El mismo Pablo hacía una defensa. Quizás no viene al caso, pero él trataba de defender. Vosotros sois el sello de mi apostolado, decía él. En otra oportunidad dijo a una iglesia, le dijo: es gran cosa si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, que seguimos de vosotros lo material. Dando a entender en realidad que era importante que la iglesia honrara también su ministerio, porque a veces nos olvidamos de aquello. Es importante que cuando usted ore, así como nosotros debemos orar por usted, es importante que usted ore también por nosotros. Puedo decirlo con mucha honestidad, y lo dije en uno de los locales, y termino y cierro con esto. Creo que yo estoy de pie hoy por la oración de muchos de ustedes. Ha sido su oración la que nos ha sostenido. Dios ha tenido misericordia de nosotros por sus oraciones, por el pueblo que clama. No voy a decir cuántos son, no tengo la menor idea, solamente hablo en general. Gracias a esos hermanos y hermanas que claman por nosotros, para que la obra de Dios siga adelante. Póngase de pie, por favor, en esta hora. Le decía a mi esposa, no sé cómo plantear este tema, porque es un tema más directo al anciano, pero debemos enseñarlo, porque pareciera que a veces la responsabilidad o el llamado de Dios es un cargo o una carga. En realidad es un privilegio, pero ese privilegio conlleva una presión que va más allá de nuestra vida cotidiana, va más allá de nuestra familia, va más allá del trabajo que podamos ejecutar, va más allá de eso. Es una responsabilidad con Dios y con la iglesia. Cuando aprendemos de esto, de la palabra de Dios, entendemos entonces que cuando Dios le da a usted una responsabilidad dentro de la obra, es para que sirva a la obra de Dios. El apóstol Pablo le escribió, y escribió por supuesto en esa escritura cuando dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, maestros, evangelistas. Y todos ellos fueron instituidos por Dios para la edificación de la iglesia. El propósito de esos dones no es tener grandes hombres de Dios que hacen cosas extraordinarias, sino edificar a la iglesia de Dios. No estamos aquí para ser grandes predicadores, estamos aquí para edificar la iglesia, para que la iglesia se proyecte y crezca en la voluntad del Señor. Y usted también es parte de ello. Usted también tiene una responsabilidad: honrar a aquellos que sirven a la iglesia. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Te damos a ti muchas gracias, Señor, por esta palabra en esta noche. Cada uno de tus hijos, Señor, la ha oído, la ha escuchado, la ha guardado también en su corazón. Y yo creo con todo mi corazón que tu Espíritu Santo ordenará, Señor, todo aquello. Les llevará, Señor, a meditar, a pensar y a entender lo importante que es servirte, pero que también es una gran responsabilidad. Señor, servimos a tu pueblo, a tu iglesia,
danos sabiduría para poder hacerlo acorde a tu palabra, para poder guiarla conforme a tu palabra. Señor, gracias por este tiempo de meditación en tu palabra. Gracias por hablarnos a nuestra vida. Señor, bendice a tus hijos y a tus hijas en una forma especial. Lo pedimos, lo rogamos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén, Señor. Aleluya. De ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.